Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 21 de febrero. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 47, con el título ¿Cómo responderás a la muerte de Jesucristo? Hermanos, yo creo que la muerte de Jesús, la muerte del Hijo perfecto de Dios, fue el hecho histórico más importante, más significativo en toda la historia humana. Es en la cruz del Calvario, en la muerte de Jesús, donde vemos cómo se unen la justicia santa de Dios, que exige la muerte del pecador, junto con el amor incondicional de Dios hacia los pecadores. Es en la cruz del Calvario donde vemos su justicia y su amor unidos en un acto terrible de juicio, pero a la misma vez un acto de gracia abundante e inmerecida. Vamos a ver la palabra de Dios en Marcos capítulo 15 versículos 33 al 47 y veremos cómo diferentes personas interpretan y responden diferentemente a la cruz del Calvario, a la muerte de Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 33. Dice la palabra de Dios así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que la reacción más importante de todas las reacciones a la muerte de Jesús, hermanos, la encontramos aquí en estos primeros versículos. ¿Cómo responde Dios a la muerte de su Hijo amado, Jesús? Estas palabras de Jesús, Eloi, Eloi, lama sabactani, es la primera y única vez en la vida de Jesús llama a Dios, mi Dios, en vez de mi Padre. En todas las demás ocasiones Jesús le dice Abba, Abba Padre, esa relación íntima, amorosa entre Hijo y Padre. Pero por primera vez, aquí Jesús le dice a Dios, mi Dios, mi Dios. Muchos teólogos dicen que aquí se rompió ese vínculo eterno de la comunión perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo. Que Jesús ya no podía llamarlo su Padre, porque estaba desatando toda su ira justa y terrible sobre él, que estaba cargando todo el pecado humano. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado para que yo me muera? Dios no soporta ver a su Hijo Jesús en la cruz cargando con todos los pecados humanos. Dios aborrece el pecado. Y Dios ve que es su Hijo amado, pero cuando lo ve cargando con la cruz, cargando con los pecados de la humanidad, Él le da la espalda a Jesús. Sigue la palabra en el versículo 35. Y vean, hermanos, disculpe que la oscuridad vino durante 3 horas. Desde la hora sexta, que es el mediodía, los judíos contaban las horas empezando el amanecer, que era más o menos a las 6 de la mañana. Entonces la sexta hora después del amanecer sería 6 más 6, 12. A las 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde, la hora novena, hubo tinieblas, oscuridad sobre toda la tierra. Ahora, los 3 evangelios sinópticos hablan sobre esta oscuridad sin dar una explicación. ¿Qué pasó? ¿Fueron nubes? ¿Fueron vientos sirrocos que traían arena y polvo y que hicieron cubrir la luz del sol para que cayera la oscuridad sobre toda la ciudad de Jerusalén? No sabemos cuál fue la causa científica o natural, pero sabemos muy bien, hermanos, la causa teológica,
que Dios Padre no soportaba ver a su Hijo cargando con el pecado de la humanidad. Sigue la palabra en el versículo 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Los judíos creían que Elías rescataba a las personas en su tiempo de necesidad. Está llamando a Elías, le está diciendo: socorro, Elías, ayúdame, sálvame. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ahora, algunos dicen que estas palabras fueron pronunciadas como una burla de Jesús. Ah, pobrecito, a ver si Elías viene a rescatarlo, sabiendo que Elías no iba a venir. Luego dice en el versículo 37. Entonces vemos que estas personas no entienden lo que está pasando, no toman en serio lo que están viendo delante de sus propios ojos. No ven al Hijo de Dios muriendo, ven a un vil criminal. Dice en el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Jesús sufrió más o menos 6 horas sobre la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y la cruz, hermanos, fue un instrumento para torturar a los más viles criminales. La meta no era matar a la persona lo más rápido posible, sino que era hacerlo sufrir, era alargar el tiempo de sufrimiento. Y 6 horas era, la verdad, bastante corto para que Jesús ya se hubiera muerto. Vemos que Jesús ya había entregado todo, había derramado hasta la última gota de su sangre, pero tuvo la fuerza necesaria para gritar, para dar una gran voz, diciendo: consumado es, y expiró. Pero vemos que la muerte de Jesús no fue cualquier muerte de cualquier persona, porque vemos en el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Sabemos que este es el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó, se rompió en dos, de arriba a abajo. Dios era el que estaba abriendo un camino a su presencia, a su gloriosa presencia santa. Y el centurión, un soldado romano, que era líder de más o menos 100 soldados, algunos eran líderes de más, el centurión romano que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Las demás personas no tienen fuerzas para hacer nada, expiran, exhalan y ya mueren, pero él gritó: consumado es, y se rasgó el velo del templo. Ahora, yo creo que el centurión no vio cómo se rasgó el velo del templo, porque el centurión estaba al pie de la cruz, pero simplemente viendo cómo murió Jesús, dijo este centurión: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vemos a judíos que tienen todo el conocimiento, pero no tienen fe. Mientras personas como este centurión romano, que no tenía mucho conocimiento, pero con lo poco que él veía, decía: ciertamente, verdaderamente, seguramente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos, vemos la valentía de estas mujeres que, claro, estaban siguiéndolo de lejos, pero aún estaban ahí, junto con Juan, que era el único discípulo de Jesús, que no lo desertó, que no lo abandonó. Todos los demás huyeron en temor. Vemos la fe, la entrega, la valentía de estas mujeres que siguieron a Jesús, que estaban entregadas a él y que estaban esperando para preparar su cuerpo, como veremos luego, porque ellas fueron los que vieron cómo sepultaron a Jesús. Personas que siguen a Jesús de cerca, que no se avergüenzan de Jesús, aún en su muerte y su crucifixión.
Sigue la palabra en el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, dicen que más o menos eran las 5 de la tarde, y el próximo día, sábado, era el día de reposo, donde no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, la gente llevaba prisa, querían bajar el cuerpo de Jesús rápido. José de Arimatea, miembro noble del concilio, del Sanedrín, o sea, él era un líder religioso judío, uno de los pocos de ese grupo que no quisieron crucificar a Jesús. Muchos decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, pero José no estaba de acuerdo con eso porque él había escuchado las enseñanzas de Jesús y él creía en Jesús. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto fue, hermanos, un acto de valentía para José también, porque si los miembros del Sanedrín ve que José tiene una amistad con Jesús, quiere asociarse con Jesús, a José lo pueden expulsar del concilio. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, como les dije, porque se extendía, se alargaba la tortura de los criminales. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Vemos cómo responde Pilato. Bueno, para un criminal, después de su muerte, muchas veces venía su familia para llevarse el cuerpo. Pero hasta así, aunque los familiares llegaban, no les entregaban sus cuerpos porque eran personas importantes, viles criminales. El hecho de que Pilato tan fácilmente le entregó el cuerpo de Jesús a José nos muestra que Pilato la verdad no creía que Jesús era una amenaza para el imperio romano. Pilato no creía que Jesús había hecho algo que merecía la pena de muerte. Acuérdense que Pilato no quería matar a Jesús. Fue bajo la presión de los líderes judíos que él accedió. José, un hombre del concilio, compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, un sepulcro nuevo para cumplir las profecías que vemos en Isaías 53. Fue contado con los transgresores, pero fue sepultado con los ricos. En su muerte, con los más viles pecadores, pero después en su sepultura, con la nobleza. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Nos vemos varias personas en el pasaje de hoy que responden de formas diversas a la muerte de Jesús. Algunos que se burlan de Jesús. Algunos que son indiferentes a la muerte de Jesús, como Pilato. Personas como las mujeres y como José, que son valientes, que tienen su convicción firme y dicen: Jesús es mi Salvador, Él es mi Mesías, le voy a servir fielmente hasta la muerte, hasta el final. Hermanos, ¿cómo respondes tú a la muerte de Jesús? Quizá no lo has pensado muy bien. ¿Qué significa la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, para ti? ¿Te burlas de Él, como los líderes judíos? ¿Eres indiferente? ¿O ves a Jesús y dices: wow, Él es el Hijo de Dios, Él es mi Mesías, el Salvador que yo necesito? Y se entregan a Él en fe, en devoción completa, total e incondicional. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Señor, quiero responder en fe, en devoción a ti, como José de Arimatea, como las mujeres. Quiero seguirte, quiero serte fiel hasta el final. No quiero ser como los discípulos que te desertaron, oh Señor. Quiero ser fiel a ti, entregado hasta el último momento de mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.